37% de aprobación, un 31% de rechazo. El gobierno de Pablo Hapkin, 41% de aprobación, 56% de rechazo. Ujú. Bien. Eh, lo que veo es que ustedes en algunas de las preguntas que hacen, lo han comparado, han visto la evolución en los últimos meses de esa misma pregunta, es decir, bajó, subió. En este caso, ¿tienen los comparativos con los meses anteriores, Guillermo? Exactamente. En Ciudad de Rosario medimos en mayo, medimos en julio y bueno, volvemos a medir ahora en octubre. En el caso de Milei, que venía repartiendo opiniones mitad y mitad, 50 y 49 en mayo, iguales números en julio, 50 y 49, ahora muestra una pequeña caída, 46% de aprobación, 52 de rechazo. En Ujú. el caso de Maximiliano Puyaro, un leve ascenso, 63% de aprobación en mayo, 66% de aprobación en julio, 67% de aprobación ahora en octubre. En el caso de Pablo Hapkin, 44% de aprobación en mayo, 41% en julio, se mantiene estable en el 41% en octubre, 41% de aprobación también este mes. Ujú. O sea que tanto Milei como Hapkin perdieron algunos puntitos, no mucho, pero algunos puntitos de opinión positiva. Y en el caso de Puyaro fue exactamente al revés. Ganó unos puntitos. Exactamente, Milei baja unos puntos, Hapkin también baja, Milei 4 puntos, Hapkin 3, Puyaro crece 1 de julio a hoy. Eh, es para pensar de hablar de ciclos de cambio, de evolución. Me parece que por ahora es prematuro pensarlo. Es la primera medición que muestra ahí una pequeña tendencia. Vamos a ver con el seguimiento si es algo que tiende a profundizarse o tiende a volcarse y volver a emparejarse. Guillermo, estos niveles, bueno, el caso de Hapkin es el que está un poquito más abajo con 41 de imagen positiva, Milei tiene 46 de imagen positiva y Puyaro tiene 67. 67 claramente es un nivel alto, pero 46 y 44 sigue siendo un nivel alto para una gestión, ¿o no? Sí, bueno, son distintas realidades. El gobierno de Pablo Hapkin tiene un 41 que es mejor que el año pasado, por ahí un poco más bajo o más bajo que el promedio de las aprobaciones de las intendencias de la región. En el caso bueno, de Maximiliano Puyaro, bien lo decías vos, un 67% es un nivel alto de aprobación. En el caso de Javier Milei, un 46% en el contexto nacional y con las reformas que está proponiendo y con los índices que impactan en consumo, en poder adquisitivo y demás, es un alto nivel de aprobación cuando lo conjugamos con el contexto en que está gobernando. Ujú. Ustedes hicieron más preguntas alrededor del presidente Milei. ¿Qué nos puede contar de eso? Bueno, preguntamos específicamente con la llegada de Milei, su economía se deterioró y rechaza al presidente, mejoró pero rechaza al presidente, sigue igual y rechaza al presidente, o se deterioró pero aprueba, mejoró y aprueba, sigue igual y aprueba. ¿Qué hacemos acá? Conjugamos la economía personal, la situación de la economía personal, con el rechazo o la aprobación a la gestión. Lo que vemos es que, más allá de algunos pequeños movimientos internos dentro de la aprobación y el rechazo, los bloques siguen prácticamente iguales, no hay mucho movimiento en la aprobación y el rechazo, con lo cual todavía, o hasta el momento, no sé si más que todavía, la economía personal no termina de ser un determinante a la hora de posicionar aprobación o rechazo frente a la gestión nacional. Ujú. Entiendo, perfecto. Bueno, pasando a Rosario, ¿qué dice la gente que es el principal problema que tenemos en la ciudad? Bueno, el principal problema, la seguridad, sigue siendo, 14 años, sigue siendo el principal problema. Sí hay una reducción en esa respuesta de porcentaje. En julio teníamos un 71% entre inseguridad y narcotráfico de respuestas que marcaban esas dos como el principal problemática de la ciudad. Hoy tenemos la inseguridad que baja de 49 a 36, narcotráfico de 22 a 18, con lo cual estamos alrededor de 54 puntos como principal problemática. Casi 20 puntos menos. Vos, Casi 20 puntos vos menos. después, vos decías que por muchos años los rosarinos marcaban como la principal preocupación o el principal problema la inseguridad mezclado con narcotráfico. Habrá ido y venido, pero debe haberse sostenido alto desde hace mucho tiempo y acá hay una baja de 20 puntos, casi 17.
Sí, sí, nosotros, te diría desde el 2015, 2016, que estaba en guarismos más parecidos a los de julio, más alrededor excepto en una pequeña época de pandemia, que ahí cambiaron un poco las mediciones, pero bueno, era lógico porque estábamos todos encerrados, pero fuera de esa época, la suma de esos dos siempre estaba alrededor del orden del 70, del 80, era la principal demanda con mucha notoriedad. Ujú. ¿Qué Y sigue a ahora eso? ¿Qué sigue a la inseguridad y al narcotráfico en preocupación? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué es lo que sigue que fuera de la inseguridad y el narcotráfico, qué otras cosas preocupan a los rosarinos y en qué Bien, magnitud? aparece después corrupción que se mantiene con un 10% con un 10% de respuestas, puede estar muy vinculado también con nuevos relatos del gobierno nacional y demás que puso muy en juego esa temática. Después aparecen variables sociales, la pobreza, el desempleo, que empiezan a tener un pequeño crecimiento, como decíamos antes, es una tendencia que comienza a darse en el crecimiento o si es un movimiento que después se vuelve a acumular en las próximas mediciones. Pero vemos que la pobreza pasa de 6 puntos en julio como preocupación a 10 y el desempleo de 4 puntos en julio a 7 en octubre. Guillermo, hay algo que me llamó la atención vinculado con esto de la inseguridad y el narcotráfico, que una de las preguntas que ustedes hacen o de los cuadros que presentan, dice, desde que Puyaro asumió como gobernador, la seguridad, puntos suspensivos, y por supuesto la pregunta es, ¿mejoró, empeoró? No sabe. El 70% dice que mejoró, el 17% dice que empeoró y el 13% dice que no sabe. Yo, este cuadro me desorientó un poco, te digo la verdad, porque uno podrá tener diferencias de no sé qué tipo, o decir que hubo un acuerdo con las bandas, o decir que los medios tapan, pueden decir cualquier cosa, pero que la cosa mejoró tendría que ser 100%. Después pueden haber, porque es muy marcada la mejora, no solo en el tema de los asesinatos que bajaron al punto tal de que no sé si fue el mes pasado o el anterior, hubo cero, sino que está todo un poco mejor o mucho mejor, no importa la magnitud, pero no peor, o no decir, no tengo idea, no sé. ¿Por qué pasa Sí. eso? Sin duda, hubo políticas concretas en seguridad. Nosotros medimos esa misma pregunta que vos describías ahora, que un 70% dice que mejoró. En julio un 57% decía que mejoró, con lo cual se sigue sosteniendo una percepción de una mejora en términos de seguridad. Siempre hay disidencias, otras miradas, cuestiones partidarias que a lo mejor hacen tomar posición hacia un lado o hacia el otro, Claro, pero eso es lo que me llama la atención, no el 70 ante una pregunta tan contundente, porque no es que decir por qué mejoró, si mejoró mucho, mejoró poco, no, ¿es mejoró o empeoró? Y el tal cual. 30% o no sabe o te dice que empeoró. Eh, es mucho para esta situación. Veníamos de 200, 300 asesinatos por año, ahora va a ser muchísimo menos. No hay ninguna duda que mejoró. Después te gusta, no te gusta, para vos mejoró poco, para mí mejoró mucho. No importa, pero entre mejoró y peoró, lo que me resultó muy impactante es que el 30%, que es altísimo, o no tiene idea o dice que empeoró. Es rarísimo eso. Sí, son segmentos que por ahí es bueno a lo mejor indagar un poco, después cruzar con otros datos, investigar, pero suelen ser segmentos que tienen a lo mejor algún grado más de oposición, alguna situación, también puede haber casos que le hayan sucedido, alguna cuestión personal, entonces lo personal prioriza la opinión sobre lo grupal, entonces si vos este año justo te sucedió un hecho de robo, por ejemplo, probablemente diga que empeoró la seguridad con respecto a otro año que no te sucedió. Ujú. Entonces, eso hace que haya grupos. Lo que sí hay que reconocer es que un 70% es un número grande y evidentemente hay un reconocimiento hasta el momento hacia esa política pública y hacia la ocupación en abordar y buscar soluciones en esa política pública, que es la seguridad y que es la principal demanda de los rosarinos. También ahí explica un poco por qué hay un 67% de aprobación, un nivel tan alto en la ciudad de Rosario,
claramente, porque bueno, se está viendo, se está percibiendo una respuesta a una demanda transversal en términos sociales. Bueno, por último, ¿de qué fuerza política se siente más o siente más cercanía? ¿Qué salió de esa, qué respuestas salieron de esas preguntas? Bueno, tenemos el segmento independiente, que suele ser la porción más grande, está en 36%. Después la Libertad Avanza, con 18%. El peronismo, 17%. Unidos para Cambiar Santa Fe, 14%, que si bien empieza a tener algunos puntos y a posicionarse como marca, no termina de agrupar todas las adhesiones internas de los partidos que lo componen. Ciudad Futura con 10, que tiene cierta estabilidad en ese porcentaje desde hace ya años. La izquierda un 2% y un 1% que no sabe. Que no sabe. Bueno, se podría agregar a Independiente de alguna manera, pero no sabe Sí, sí, si estaría en vota cualquier ese. cosa. Bueno, interesante como siempre, Guillermo, todo lo que nos contaste. Te agradezco mucho, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer siempre estar presente en su programa. Igualmente, Guillermo, adiós, hasta luego. Conversábamos con Guillermo Bariego, es uno de los titulares de la consultora de opinión pública Innova. Me quiero quedar un segundo con esto que hablábamos con él, ¿no? Le preguntan a la gente, desde que Puyaro asumió como gobernador,